Muy buenos días, mis queridos y apreciados hermanos. En esta mañana les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este su canal, Nuestro Firme Fundamento. Nos sentimos complacidos porque hoy es un santo día, el día de nuestro Creador, el día donde venimos a alabar a nuestro Padre Celestial, donde Él nos recibe con todas nuestras debilidades y nos da el privilegio de llamarnos sus hijos. Bienvenido a cada uno de ustedes, porque es un día de encuentro con el dueño del universo. Un cordial saludo a la provincia de Manabí, un acaloroso saludo a la provincia de Guaya, la provincia de Esmeralda, provincia de Los Ríos, provincia de Sucumbío, como también a la capital del Ecuador. Bienvenido a este su canal. Aquí a la provincia anfitriona de Los Áchilas, bienvenido a este su canal, donde estamos capacitados para que de aquí de la provincia de Los Áchilas, para todo el Ecuador y el mundo entero, podamos presentar nuestra programación, donde estaremos preparándonos para esta vida y la eternidad. Muy bien, vamos a invitarlos a colocarnos de rodillas para tener una palabra de oración. Amado Padre que estás en los cielos, santo, santo sea tu santo nombre en esta mañana. Te damos gracias, Padre, por estar con nosotros. Pedimos la unción de tu Espíritu Santo, que cada persona que escuche tu palabra sea bendecido, Padre. Padre de la gloria, bendice a cada uno de los anfitriones de este canal, los cuales estaremos presentando tu palabra y tan solo tu palabra. Capacítanos, edúcanos, para hacer luz en medio de la oscuridad. Padre Santo, nos estamos preparando porque somos portaestandarte de tu verdad. Queremos que tú nos uses de acuerdo a nuestras capacidades. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y amigos que se hacen cita aquí al canal, como también a escuchar tu santa palabra. Quédate con nosotros y a levantar nuestras rodillas mortales, que tu presencia sea real en nuestras vidas y en el corazón de cada uno de los oyentes. Padre de la gloria, úngenos con ese Espíritu Santo, el cual estamos listos para ser usado para esta vida y la eternidad. En el nombre y por los méritos de Yahoshua lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, entonces en esta mañana invitamos a nuestra hermana Juanita, la cual tiene el gusto y el placer de presentar la escuela sabática con Carlos Eliseo. Bienvenidos y bienvenida a esta programación de esta mañana. Un feliz Shabbat Shalom para cada uno de ustedes y escuchemos pues esta hermosa escuela sabática. Bienvenidos. Muy buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana vamos a ver la escuela sabática que se titula El cautiverio asirio. Sí. ¿Qué tal, mis hermanos? Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Vamos a continuar con este maravilloso estudio del libro Profetas y Reyes, ¿no? Como sabemos y siempre decimos aquí en nuestro canal, Nuestro Firme Fundamento, que es una enseñanza para cada uno de nosotros, cada una de las historias escritas aquí en este libro escrito por la hermana Elena Harmon de White, ¿no? Es una enseñanza para que nosotros, como hijos de Dios, nosotros no caigamos en los errores que cayó el pueblo de Israel de antaño, ¿no? Es, como siempre también, vuelvo y repito, decimos aquí, es un llamado de atención para cada uno de nosotros, mis hermanos, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Ahora nos dice el título, como dijo Carlos, El cautiverio asirio. Aquí nos hace una referencia, como un resumen de lo que ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice en el primer párrafo: los años finales del reino de Israel se vieron señalados por tanta violencia y derramamiento de sangre, ¿no? ¿Qué más nos dice? Que no se había conocido cosa semejante ni aún en los peores tiempos de lucha e intranquilidad bajo la casa de Acab. Recordemos que cuando el rey Acab estaba dirigiendo el pueblo de Israel,
el pueblo de Israel estaba pasando por un momento, digamos, muy duro, porque se apartaron de los caminos, de los principios de Dios, y donde había mucho sacrificio. Incluso veíamos, no me acuerdo qué capítulo, que mostraba que los pueblos que rodeaban al pueblo de Israel, ellos mismos, dice, quedaban horrorizados de ver cómo, o sea, hasta dónde habían caído tan bajo el pueblo de Israel, que sacrificaban, dice, a niños para darle como ofrenda a este dios pagano Baal. Hasta eso llegaron, ¿no? Entonces vemos, por eso aquí... ha sido, en una palabra, ya satánico, porque claro, imagínense entregar a una estatua de esa, a un hijo, matarle por esa estatua. Ese es pagano. Sí, por eso digo, el pueblo que los rodeaban, al pueblo de Israel, dice que se quedaron horrorizados al ver todo esto que hacía el pueblo de Dios, el pueblo escogido, ¿no? Dice, ¿qué más nos dice aquí la palabra? Dice, un rey tras otro perecía asesinado para que otros ambiciosos reinasen. O sea, ¿hasta dónde llegaron? Dice que mataban a un rey para otro coger otro puesto. O sea, había esta, digamos, ambición. La lucha por el poder. Eso, lucha por el poder. Hasta ahí llegó el pueblo de Israel, imagínense. Mediante la reprensión más severa, Dios procuró despertar a la nación impenitente y hacerle comprender su inminente peligro de ser destruida por completo. Aquí vamos a hablar también de dos profetas, llamados Oseas y Amós. Dice, mediante Oseas y Amós, envió un mensaje tras otro a las 10 tribus. Aquí decimos las 10 tribus, ¿por qué? Recordemos que cuando hubo la división del pueblo de Dios, el pueblo remanente, el pueblo que fue guiado por Moisés desde el inicio, hubo esta apostasía en el pueblo de Israel. Se dividieron las 12 tribus. 2 tribus se dividieron, quedaron 2 en un lado, que era la tribu de Judá y Benjamín, la tribu de Benjamín, y las otras 10 que eran el otro grupo, que era el reino de Israel, ¿no? Ya, aquí retrocedemos a la historia cuando hablamos del rey Jeroboam, que era el que estaba a cargo de las 10 tribus, ¿no? ¿Qué nos dice aquí la palabra? Vamos a ver. Dice, la de Judá y de Benjamín eran las 2 tribus, y esto componía el reino de Judá. Mientras que las otras 10 tribus estaban dirigidas, dice, por el gobierno de Roboam. O sea, habían 2 reyes. Jeroboam dirigía Jeroboam dirigía a Judá y Benjamín. Roboam, te confundía, dice, Roboam dirigía a Judá y Benjamín, que eran las 2 tribus de las 12, y las otras 10 eran dirigidas por Jeroboam. Y Jeroboam cometió un terrible, pero terrible pecado. Recordemos que él, porque el mismo pueblo le reclamaba que decía, ¿cómo vamos a creer en un Dios si no lo vemos? Porque ellos querían ver una imagen. Dice que Jeroboam mandó a hacer 2 becerros, representando a la divinidad. Hasta allá llegó este rey Jeroboam. Y algo más, y eso que Jeroboam era el que le ayudaba en el reino a Salomón. Al inicio, cuando Salomón estaba en el camino, digamos, en los principios de Dios, este hombre, Jeroboam, era quien era, digamos, su mano derecha. ¿Pero por qué? Ahí está el pequeño detalle. Dice que Jeroboam, él no confiaba en Dios. Él se sentía autosuficiente, se sentía que él podía hacer las cosas por él solo. Ese es el gran pecado que Jeroboam cometió. Y también este pecado fue arrastrando, dice, miren cuántas generaciones ha ido pasando, fue arrastrando, mire que hasta llegó cuando estaba acá con Jezabel, cuánta maldad hubo,
cuántas personas, cuando estaba el profeta Elías, que hace poco estudiamos, cuando estudiamos, vea, la semana antepasada, estudiamos también de Eliseo. O sea, todo esto fue consecuencia por este mal rey. Hasta ahora. Y hasta ahora mismo, sí, así es, ¿no? Hasta ahora mismo, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Cómo este pecado fue de generación en generación, ¿no? Que hay donde el pueblo de Israel cayó en la apostasía. Pero el Padre Yahweh es tan misericordioso con su pueblo que dice que mandó a 2 profetas, a Oseas y a Amós. Dice que le llamaba para que ellos hagan ver el pecado que ellos estaban. Abrieron sus ojos. Miren lo que dijo Oseas. Declaró Oseas: habéis arado iniquidad, segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino, en la multitud de tus fuertes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas las fortalezas serán destruidas. En la mañana será del todo cortado el rey de Israel. O sea le estaba haciendo haciéndole un llamado al pueblo de Israel, diciendo: si sembraste iniquidad, comeréis fruto de mentira. Es que hacemos, como dice, lo que siembras, cosechas, ¿no? Eso le estaba haciendo ver al pueblo, Oseas, al pueblo de Israel. Algunos de los caudillos de Israel tenían un agudo sentido de su pérdida de prestigio y deseaban recuperarlo. Pero en vez de apartarse de las prácticas que habían debilitado al reino, continuaban en la iniquidad, congratulándose de que cuando llegase la ocasión podrían alcanzar el poder político que deseaban, aliándose con los paganos. O sea, ellos pensaban que iban a tener más poder al momento de aliarse. Y sabemos muy bien que la voluntad del Padre Yahweh no es que nosotros nos aliemos, no participemos en política, ¿no? ¿Qué más nos dice la palabra? Dice: sin embargo, a pesar de las reprensiones y súplicas, Israel se había hundido más y más en la apostasía. Dice que Israel se había hundido más y más en la apostasía. Vamos a ver qué nos dice en Oseas 4:16. Oseas 4:16. ¿Qué nos dice la palabra? Oseas 4:16. Como una novilla indómita, Israel es terco. ¿Por qué el Adón apacentarlo? ¿Por qué el Adón apacentarlo como a un cordero en una pradera amplia? Entonces, aquí como dice que le trata al pueblo de Israel como una novilla. El pueblo se comportaba como una novilla, o sea, estaban tercos, y por ver que estaban en el error, no cambiaban, pero vemos que el Señor los trataba, dice, como un cordero en una pradera amplia. O sea, con misericordia el Padre Yahweh le trataba al pueblo de Israel, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Oseas, capítulo 6, versos 5 al 7. Oseas 6, 5 al 7. Por eso los corté mediante los profetas, los maté con las palabras de mi boca. Mis juicios relampaguean como rayos sobre ti. ¿Por qué misericordia quiero y no sacrificio? Conocimiento de Dios más que holocausto. Pero con Adán ellos traspasaron el pacto, me fueron infieles. ¿Qué era que le decía Oseas al pueblo de Israel? Le decía:
porque misericordia quise, mas no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto, ¿no? El Padre Yahweh no quiere que nosotros nos sacrifiquemos, dice que Él quiere es misericordia y el conocimiento de Él, ¿no? Dice, el mensaje que les llega finalmente fue: oíd palabra de Yahweh, hijo de Israel, pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, tocaré su honra en afrenta. Y aquí, Carlitos, ¿qué nos dice aquí? La iniquidad de Israel durante el último medio siglo antes de la cautividad asiria fue como los días de Noé y como toda otra época cuando los hombres rechazaron a Dios y se entregaron por completo al mal hacer. Cuando dice la Biblia, como en los días de Noé, ¿a qué se refiere? O sea, dice que se refiere a que las personas tomaban toda la ligera, como que si no fuera a suceder nada. ¿Ya? Como vemos en la historia de Noé, que hasta Noé se le burlaban por lo que él predicaba. Asimismo dice que sucedió en esa época. Ajá. O Y sea, así estamos en esa época Sí. ahora. Nadie así están locos. Ujú. E inclusive la propia familia nos hace. Sí, Estamos mal de la cabeza. estamos mal de la cabeza. Somos viejitos, buscamos las cosas de Dios. Ah, sí, porque ya están viejos, ahí sí. Para que hermanos de la iglesia central y se nos van. La exaltación de la naturaleza sobre el Dios de la naturaleza, la adoración de las criaturas en vez del Creador, resultaron siempre en los males más groseros. Asimismo, cuando el pueblo de Israel, en el culto de Baal y Astarte, rindió supremo homenaje a las fuerzas de la naturaleza, se separó de todo lo que el elevador e ennoblecedor y cayó fácilmente presa de la tentación. Una vez derribadas las defensas del alma, los extraviados adoradores no tuvieron barrera contra el pecado y se entregaron a las malas pasiones del corazón humano. Si ven aquí, mis hermanos, lo que recalca, capítulos anteriores de este mismo libro nos hablaban de Baal y Astarte, que eran dos dioses paganos. Y recordemos que en el tiempo que estuvo Acab y Jezabel reinando el pueblo de Israel, dice que hacían eso porque sí, desde la época de Salomón. O sea, recordemos que Salomón, cuando por complacer a las mujeres que él tenía, y hacían su altar, su santuario para que adoren a sus dioses paganos, ¿no? Y dice que el pueblo de Israel otra vez estaba volviendo a lo mismo. Y por eso que el Padre Yahweh llamó a estos dos hombres, a Oseas y a Amós, para que le hiciera ver el pecado que estaban cayendo. Incluso, aquí lo que leyó Carlos, miren lo que dice: la exaltación de la naturaleza sobre el Dios de la naturaleza. Cuando escuchamos esta frase, la exaltación de la naturaleza sobre el Dios de la naturaleza, quiere decir que estaban adorando ¿a quién? Al sol, a la luna, árboles, Y animales también. animales. Entonces, en lugar de adorar al creador de la naturaleza, al Dios vivo, adoraban, dice, a las cosas que Dios creó. Como los periodistas dicen que hay que abrazar a los árboles Allá o mismo cosas acá. así, o por ejemplo dicen que para la envidia que hay que poner, por ejemplo, digamos la ruda, o yo qué sé, o sea, sí, dicen algunas plantas que hay que ponerlas en ciertas partes de la casa porque eso aleja las malas energías o malas vibras. O también pedirle permiso a las plantas para que nos den la curación. Pero, o sea, miren mis hermanos, yo leyendo esta historia del pueblo de Israel, Satanás ha usado y sigue usando la misma estrategia de siempre.
y nosotros estamos ciegos. Y aún los mismos hermanos. Es que aquí está hablando, yo hermana. he visto a muchos hermanos que tienen negocio, Ya. puesto La ruda. la ruda con una flor roja. Si la ruda está muerta, porque desde luego que le cortaron y está muerta. Eso, Es no que está nosotros viva. no tenemos que buscar intermediarios, porque ya lo tenemos. Claro, ¿Qué dice en 2 Timoteo? ¿Cuál es nuestro mediador? Yahshua es nuestro mediador entre Dios y los hombres. No tenemos que buscar las plantas, Dios sí las dejó para que nos curemos. Pero no es que vamos a poner toda la confianza en esa planta. Si nosotros hacemos un té para un dolor de estómago, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar, pedir la dirección del Padre para que el Padre Yahweh actúe a través de esa planta. esa agüita. Lo que hizo Naamán, la historia que leímos de Naamán, que Eliseo, el profeta Eliseo le mandó que 7 veces se sumerja en el río Jordán. Que está. ¿Las aguas del río Jordán eran milagrosas acaso? No. ¿Quién actuó ahí? El poder de Dios. El poder de Dios fue que actuó ahí, ¿no? Es lo que tenías que obedecer y punto. Eso, mi hermana, eso es lo que tenía. Obedecer, hacer caso a lo que decía Dios, ya él les hace tener que se iba a sanar. Ujú. Y también vemos, mis hermanos, también aquí leyendo este párrafo, recuerdo que de hoy en día, por ejemplo, ahorita en el Facebook hay muchas personas que dan tratamiento de cosas buenas, naturales, ¿verdad? Sí son buenas, por ejemplo, mandan a tomar, qué sé yo, un té de, ¿cómo que se llama esta raíz? De cúrcuma con jengibre y una pizca de pimienta, que eso ayuda a desinflamar las articulaciones. Incluso ayer estaba escuchando un video del doctor Albuja, Marco Albuja, un pastor adventista que tenemos, ¿no? Y él decía que es bueno para desinflamar. O sea, muchas personas dan consejos muy buenos. Incluso hay una señora que yo sigo en el Facebook que da muy buenos consejos no sé yo, tómese la sábila que le vale para esto, lo otro. Pero en esta semana publicó, miren queridos amigos, si ustedes se sienten llenos de mala energía, vayan y hagan lo siguiente. Ella vive así como en una finca, se ve que vive ella porque ella presenta videos. Y cogió, estaba un árbol grande, y cogió, abrace un árbol, decía así, abrácelo, y ahí se va a descargar todas las cosas malas que usted tiene. ¿Será que eso mandó el Padre Yahweh que hagamos nosotros? Ahí ya están equivocados. Por eso dice la palabra, Solamente- retener lo bueno, desechar lo malo. Solamente en oración y ruego Claro. podemos alcanzar la misericordia de Dios. Es que por eso la hermana Elena de White también nos dice, conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Eso es lo que nos manda hacer el Padre Yahweh. Buscarlo a Él. Pero mire cómo es el enemigo, es tan astuto. El enemigo siempre, vuelvo y repito, ha usado las mismas estrategias siempre. Mire el pueblo de Israel cómo cayó. Adorar al sol, becerros. En lugar de buscar al Dios, al Creador del universo, Dios vivo. al Dios vivo, ¿no? Dice, asimismo, cuando el pueblo de Israel en su culto de Baal y Astarté rindió supremo homenaje a la fuerza de la naturaleza, se separó de todo lo que es elevador y ennoblecedor, y cayó fácilmente presa de la tentación, porque se habían alejado de Dios. Incluso dice que ellos ya no celebraban las fiestas que debían celebrar. Una vez derribadas las defensas del alma, los extraviados adoradores no tuvieron barrera contra el pecado y se entregaron a las malas pasiones del corazón humano. Es que eso es lo único que nos queda si nos apartamos de los principios de Dios. Dejarnos llevar, dice, por las malas pasiones del corazón humano. ¿Qué más nos dice aquí, Carlos? Yo doy un testimonio. Sí, un ratito.
en realidad, yo he detestado eso totalmente. A mí que no me decían cuando estaba yo en el local, imagínense, tanto tiempo el local ahí abierto y no había ni empleo. Y me decían, haga esto, haga el otro. Y yo le dije, Dios sabrá por qué. Dios tendrá un propósito y Él sabrá cuándo me manda. Pero yo no le... Uno también tiene que poner una fe y una fuerza de carácter, no aceptar a las cosas que están negativas, porque eso ya al aceptar de esas creencias, de limpiezas, de poner ni sé qué, que ni sé cuándo, ya eso es para que obre Satanás. Claro que sí. Y yo no he aceptado, y hay veces, hermana, Es que no, hermano, nosotros como seres humanos nos desesperamos, porque yo también me he desesperado, hermana. Nos desesperamos, sí o sí, nos preocupamos, es que nosotros queremos ya. Yo le pido a mi Dios, pero quiero que ya me responda. ¿será que el Señor está obrando en mí? Yo no me desespero, hermana, porque yo digo, sabrá por qué estaré yo en el fondo con mis hijos y todo. Digo, no soy una buena madre, no le sigo hablando de las cosas de Dios a mis hijos, será por esto, pero tiene un propósito para que yo eso me pongo a pensar y no lo hago caso yo, ni me desespero. El tiempo Digo, dame de, paciencia. Digo. claro, el tiempo de Dios es perfecto, hermano. Claro. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Qué más nos dice? Contra la intensa opresión, la flagrante injusticia, el lujo y la despilfarro desmedidos, los desvergonzados banquetes y borracheras, la licencia y las orgías de su época, los profetas alzaron la voz, pero vanas fueron sus protestas, vana su denuncia del pecado. Vamos a ver qué nos dice en Amós capítulo 5, versos 10 y 12. Amós 5, 10 y 12. Hasta el 12 Sí. dice, caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre Amós, hermana, esa no es. Amós. No, amor. O sea, Amós capítulo 5, Ah, versos 10 al 12. Ah, ya. Aborrecisteis en la corte al que reprendía y hablaba la verdad, porque pisoteaste al pobre y recibís de la carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, pero no habitaréis, plantaréis hermosas viñas, pero no beberéis su vino. Amós. Sé de vuestras muchas rebeliones y vuestros grandes pecados. Sé que afligisteis al justo y recibisteis soborno, y en el tribunal hacéis perder la causa del pobre. Entonces había mucha Injusticia. injusticia. En el pueblo de Israel se cometía mucha injusticia. Por eso dice, ellos aborrecieron en la puerta la reprensión, y al que hablaba lo recto lo abominaron. O sea, al que iba a poner las cosas rectas, lo justo, lo rechazaban, lo abominaban, ¿no? Tales fueron algunos de los resultados que tuvo la elección de los 2 becerros de oro por Jeroboam. Aquí recordamos lo que antes decía. Cuando Jeroboam estuvo dirigiendo el pueblo de Israel, dice que él mandó a hacer 2 becerros de oro para que el pueblo de Israel lo adorara, que eran representación de la divinidad. Dice, la primera desviación de las formas establecidas del culto introdujo formas de idolatría aún más groseras, hasta que finalmente casi todos los habitantes de la tierra se entregaron a las seductoras prácticas del culto de la naturaleza. Cuando aquí dice severas prácticas, se entregaron a las seductoras prácticas del culto de la naturaleza, aquí estaba hablando de adorar
las cosas que Dios creó, los árboles, los animales, el sol, la luna, las estrellas, todo eso adoraban, ¿no? ¿Y qué más nos dice? Olvidando a su hacedor, los hijos de Israel llegaron al profundo corrompiéronse, o sea, se corrompieron, o sea, cayeron a lo más bajo. Los profetas continuaron protestando contra esos males e intercediendo porque se hiciese el bien. Oseas rogaba, miren lo que decía el profeta Oseas: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, harad para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Yahweh hasta que venga y os enseñe justicia. Ese es el llamado que Oseas le hacía al pueblo de Israel. Dice, porque es tiempo de ¿qué? De buscar a Yahweh. Y ese es el mismo llamado que nos hace, mis hermanos, la palabra de Dios a nosotros ahora en la actualidad. Dice, porque es el tiempo de buscar a Yahweh hasta que venga y os enseñe justicia. Se dieron a los transgresores muchas oportunidades de arrepentirse. ¿Ven? Muchas oportunidades el Padre Yahweh le dio para que el pueblo se arrepintiera. En la hora de su más profunda apostasía y mayor necesidad, Dios le dirigió un mensaje de perdón y esperanza. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Oseas 13, 9 y 10. Oseas 13, 9 y 10. Te perdiste, oh Israel, pero en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde en todas tus ciudades? Y tus jueces, de quienes dijiste, dame rey y príncipes. Te perdiste, oh Israel, dice el Padre Yahweh, ¿no? Mas en mí está tu ayuda. Dice, estás perdido tú, oh pueblo de Israel, pero en mí está tu ayuda. ¿Qué nos dice el libro de Isaías? No temas porque yo estoy contigo, ¿no? A lo mismo le decía el profeta Oseas al pueblo de Israel. Se recalcó mucho lo benéfico que es buscar a Dios. El Señor mandó esta invitación: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis en Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Yahweh, Dios de los ejércitos, será con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien. Poned juicio en la puerta. Quizá Yahweh, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Esta es la amonestación que Amós le hacía al pueblo de Israel, que debían de ¿qué? De buscar lo bueno y no lo malo, y que busquen al Padre Yahweh. Vamos a ver qué nos dice Amós 7:10. Amós 7:10. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós ha conspirado contra ti en la casa de Israel. El país no puede sufrir sus palabras. Dice que se le mandó a hacer una amonestación por medio del sacerdote de Betel a Jeroboam. O sea, vemos que el pecado que Jeroboam cometió al mandar hacer estos dos becerros y que le adoren como que fuera la divinidad, eso miren cómo fue arrastrando hasta estos tiempos, ¿no? Dice, por eso aquí nos recalca la hermana Elena de Juan, miren lo que nos dice: de generación en generación el Señor tuvo paciencia con sus hijos extraviados, y aún entonces, frente a una rebelión desafiante, anhelaba revelarse a ellos, dispuesto al salvarlos. Las 10 tribus de Israel iban a cosechar los frutos de la apostasía que había cobrado forma con la instalación de altares extraños en Betel y en Dan.
O sea, estos eran los frutos que ya se estaban cosechando por la desobediencia. Miren, porque el pueblo de Israel cayó en apostasía, mire hasta dónde fue arrasando todo, ¿no? De generación en generación, dice aquí la hermana Elena de Juan, ¿no? He aquí los ojos del Señor Yahweh están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Yahweh, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre toda la gente, como se zarandea el grano en un arnero, y no cae un granito en la tierra. ¿Será que estamos zarandeados ahora, hermanos? ¿Será que estamos siendo zarandeados? Sí. Claro que sí, mis hermanos. Por la desobediencia. Es que el zarandeo es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario el zarandeo, pastor? ¿Me puede explicar? Porque si no hay zarandeo, no hay preparación. Es necesario que el pueblo sea zarandeado, en otras palabras, sea probado, para que recapacite y se dé cuenta que necesitamos de Dios. Porque si el Señor Jesús no permitiera un zarandeo, la gente seguiríamos en lo mismo. Claro. Aumentando más. Así es. La maldad siquiera creciendo, ¿no? Es un llamado de atención. Como veíamos en la lección pasada, dice que el Padre Yahweh permite cuando que haya terremotos, inundaciones. ¿Por qué lo permite? No que Dios no es un Dios de amor o de misericordia, sino porque ese es un medio por el cual el ser humano a ver si reacciona y busca de Dios. Porque cuando hay inundaciones, ¿qué haces? Ay, Dios mío, te lo pido, que ya no llueva más, te lo suplico. ¿Sí o sí? Ahí recién nos acordamos. Pero cuando todo está bien, ni nos acordamos de Dios, ¿no? Fueron pues correos con letras de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, con esta apremiante invitación. Miren lo que decía: hijos de Israel, volveos a Yahweh, el Dios de Abraham, de Isaac e Israel, y él se volverá a las reliquias que os han quedado en la mano de los reyes de Asiria. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Dad la mano a Yahweh y venid a mi santuario, el cual él ha sacrificado para siempre. Y servid a Yahweh vuestro Dios, y la ira de su furor se apartará de vosotros. Porque si os volveréis a Yahweh, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivo, y volverán a esta tierra, porque Yahweh vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no volverá de vosotros su rostro, y vosotros os volveréis a él. Este es un llamado también. Miren que es que vemos, mis hermanos, a través de los tiempos, cómo el Padre Yahweh una y otra vez, él busca personas o profetas para hacer un llamado de atención. En los tiempos de Acab y de Jezabel, ¿quién estaba ahí haciendo el llamado de atención? Elías. Cuando ya Elías ya fue al cielo y ascendió al cielo, después ¿quién quedó? Eliseo. Porque todavía dice que Eliseo también, incluso dice que, recordando la historia, buscó un grupo de personas para que vayan de casa en casa haciéndoles recordar los preceptos del Padre Yahweh, porque se habían olvidado. Eso hizo Eliseo. Había en el tiempo de Eliseo también la escuela de los profetas, donde vemos que Eliseo hizo también muchos milagros, ¿no? O sea, a través de los tiempos siempre el Padre Yahweh ha llamado profeta para que hiciera un llamado de atención. Y para nuestros tiempos tenemos la profeta Elena Harmon de White. Porque estos libros, mis hermanos, son libros maravillosos que nos ayudan. Al menos a mí en lo personal, estos libros me han ayudado muchísimo. No a ver la historia como antes la veía, así, a lo sencillo, no, es que la historia de Moisés está escrita ahí porque Moisés, Dios le dio los 10 mandamientos
a Moisés para que le diera al pueblo de Israel. No, o sea, no es algo sencillo. O Salomón sí construyó el templo, y un templo muy hermoso, donde cual adoraban a Dios. No, vemos que cada historia, ustedes nos están dando cuenta, mis hermanos, cada historia registrada aquí nos hace ver qué error cometieron el pueblo de Israel y que nosotros no caigamos en el mismo error. Dice, pero el residuo, vemos aquí ya hablar, cuando vemos en la Biblia o en el Espíritu de Profecía que dice residuo, quiere decir que todo el pueblo de Israel no había caído en apostasía. Había un grupo que se mantenía firme. Miren lo que dice. Pero el residuo de las 10 tribus que moraba todavía en el territorio del una vez floreciente reino del norte, trató a los mensajeros reales de Judá con indiferencia y hasta con desprecio. ¿Cómo los trataban? Dice, con indiferencia y desprecio. ¿Por qué? ¿Qué más nos dice? Se reían y se burlaban de ellos. ¿Se burlaban de quién? De Amós y de Oseas. ¿Acaso no se burlaban también de ¿cómo que se llama? De Eliseo. De Eliseo, Jeremías. De Eliseo, ¿qué le dijeron a Eliseo? Cuando ya vieron que ya Elías ascendió al cielo y vino un grupo de jóvenes, sube calvo, sube. ¿Sí se acuerdan que leímos esa parte, estudiamos? ¿No? Se le burlaban. Entonces, si se nos burlan a nosotros ahora en estos tiempos, porque decimos el verdadero nombre del Padre y del Hijo, reconocemos que el Espíritu de Santo no es una persona aparte, sino es el Espíritu de Dios mismo, se nos burla, se nos ríe. Entonces no nos causa a nosotros, hermano, admiración. Si de los profetas anteriores se burlaron, también de nosotros se nos burlarán. Y se nos burlan, sí o sí, ¿no? Y seremos menospreciados, así como, mire, por eso dice aquí, se reían y se burlaban de ellos. Hubo, sin embargo, algunos que respondieron gustosamente. O sea, mientras uno se burlaba, otro dice que gustosamente escuchaban el llamado de atención que le hacía Amós y Oseas al pueblo. Algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén para celebrar la solemnidad de los ácimos. Cuando escuchamos los ácimos, se refiere a la fiesta de panes sin levadura, la que nosotros celebramos en el mes de abril, ¿no? Que cuando uno hace la cena, la Santa Cena, y bebe el vino y los panes sin levadura. Esta fiesta ya no la estaban celebrando, porque ya el pueblo de Israel ya se había apartado, ya no estaba cumpliendo con los mandatos que el Padre Yahweh había dado, ¿no? Dice que incluso algunos de ellos, dice, ya comenzaron otra vez a celebrar, dice, la solemnidad de los ácimos, o sea, de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué nos dice? Muy grave había sido el pecado de los hijos de Israel contra Yahweh su Dios, e hicieron contra cosas muy malas. Mas ellos no obedecieron, antes desobedecieron sus estatutos y su pacto que él había concertado con sus padres, y sus testimonios que él había protestado contra ellos. Vemos que el Padre Yahweh aquí nos dice que el pueblo de Israel había caído ¿de qué? En pecado. Hicieron cosas muy malas, y habían desechado ¿qué cosa? El pacto que habían hecho el pueblo de Israel con Dios. Dice, debido a que habían dejado todos los mandamientos de Yahweh, su Dios, se hicieron vaciadores de 2 becerros, y también bosques, adoraron todo el ejército del cielo, ¿no? Y sirvieron a Baal.
y se habían negado constantemente a arrepentirse. El Señor, afligiéndolos y entregándolos en las manos de los saqueadores hasta echarlos de su presencia. El Padre Yahweh permitió que el pueblo de Israel sufriera este cautiverio con los asirios. ¿Por qué? Porque ya eran demasiados, no entendían ni de una forma ni de otra, ¿no? Como vimos la semana pasada, dice que haber un tiempo que la gracia del Padre Yahweh se va a terminar, ¿no? O sea, el Padre Yahweh, un Dios misericordioso, un Dios justo, paciente, pero también tiene su límite, ¿no? E Israel fue transportado de su tierra a Siria, por cuando no habían atendido la voz de Yahweh su Dios. Antes bien quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Yahweh, había mandado. Había entre ellos algunos que habían permanecido fieles, como antes decíamos. Siempre hay un pueblo remanente, un residuo, un pueblo pequeño, ¿no? Como dice la hermana Elena de White, manada pequeña, ¿no? Que no se contamina con los pecados. Dice, había entre ellos algunos que habían permanecido fieles a Dios y otros que se habían humillado delante de Él. Mediante estos, los hijos del Dios viviente iba a comunicar a multitudes del reino asirio un conocimiento de los atributos de su carácter y de la beneficencia de su ley. Este grupo que no se había contaminado, no había caído en apostasía, era el encargado de ¿qué? De hacer ver a los demás que no debían de seguir cayendo más en apostasía. Y eso es para nosotros también, mis hermanos, ¿no? Nosotros somos llamados a hacer ver a los demás. No con peleas, que si nos encontramos con un hermano de la corporación, decirle, no, ustedes están perdidos, miren, porque no reconocen el verdadero. No, nosotros no estamos para eso. Es para nosotros hacer ver a la gente el porqué de las cosas, el porqué nosotros no debemos apartarnos de los principios o de los mandatos de Dios, ¿no? No sé qué les ha parecido, mis hermanos, esta historia del pueblo de Israel en esta parte, ¿no? Que nosotros no debemos caer en las redes del enemigo, a no dejarnos llevar, que debemos de adorar o coger, digamos, amuletos o intermediarios para que el enemigo no actúe en nosotros, ¿no? Debemos directamente ir ¿a dónde? Directamente al Padre Yahweh. ¿Y cuál es nuestro único mediador? Es solamente Yahshua, ¿no? No tenemos que buscar ni plantas, ni cualquier otra, que lo que hacían nuestros ancestros, no. Directamente ir lo que dice la palabra de Dios. Ir directamente al Padre, buscarle a Él a través de la oración y el estudio de su palabra. Eso, mis hermanos, ¿no? Que el Padre Yahweh nos ayude a no desviarnos de sus caminos, que nos ayude a estar firmes y a no apartarnos de sus principios, ¿no? Y para eso nosotros debemos estar siempre centrados en las cosas de Él, ¿no? Y para la próxima semana, miren, solo el título nos llama la atención. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Dice así, destruido por falta de conocimiento. Y que por eso, mis hermanos, que nosotros a veces caemos en errores. Porque a veces no estudiamos, hermano, no estudiamos. A veces tenemos años en la iglesia. Yo digo por mí. Por ejemplo, yo no sabía de toda la existencia de tantos libros maravillosos de la hermana Elena de White que hay. Y uno, para nada, no ha estudiado. Apenas recién estamos nosotros tratando de estudiar y escudriñar su palabra, ¿no? Y a veces uno, como dice aquí, destruido por falta de conocimiento, pero no porque el Padre Yahweh nos ha dado. Él nos ha dado el conocimiento, pero nosotros somos los que nos hemos apartado y no buscamos ese conocimiento, ¿no? Porque aquí ya está escrito. Solo tenemos que leer el libro y leerlo y vamos a encontrar el conocimiento, ¿no?
Bueno, bendiciones mis hermanos y que el Padre Yahweh esté con cada uno de nosotros. Amén. Agradecemos a nuestra hermana Juanita con Carlos por la escuela sabática, las cuales todos deberíamos estar empapados de todas estas grandes verdades y enseñanzas que el Padre de la Gloria nos está indicando a cada uno de nosotros. Entonces, pues, vamos a terminar con una palabra de oración para continuar con nuestra programación. Vamos a ponernos de rodillas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre en esta mañana. Te damos gracias, Padre, porque podemos doblar nuestras rodillas ante tu presencia. Pedimos, Padre, clemencia, misericordia hacia ti, por cada uno de nuestras vidas. Somos pecadores, estamos muchas de las veces alejados de tu presencia, pero tú nos das el privilegio de poder clamarte hacia ti. Padre, tú siempre estás con nosotros. El ser humano, como vil pecador, se aleja de ti. Ayúdanos a no alejarnos de ti. Ayúdanos a amar tu presencia, amar tu palabra, amar tu venida, que estamos a las puertas. Prepáranos, capacítanos y ayúdanos para hacer luz en medio de la oscuridad. Bendice a la policía, todos los jueces fiscales de nuestro país, bendícela, para que el país del Ecuador pueda coger el rumbo que necesita. Padre, te damos gracias porque podemos reconocer que sin ti no somos nada ni nadie. Ayúdanos a permanecer en tus caminos y ayúdanos a ser mensajeros de verdad. Padre Santo, capacítanos, edúcanos y prepáranos para esta vida y la eternidad. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén. Amén, Amén. y amén. Amén. Les agradecemos a cada uno de ustedes y en 3 minutos estamos nuevamente en el aire teniendo un maravilloso tema, la cual va a continuación de todos los temas que estamos llevando los sábados. Y hoy, en 3 minutos, tendremos entonces el tema, la música y la adoración en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Que Dios nos ayude y en 3 minutos estamos nuevamente en el aire. Bendiciones.